Buen día, a continuación presento el trabajo final para el proyecto de base de datos. Aquí vemos la base de datos que se creó en MySQL SQL y en esta aplicación de MySQL Workbench donde se hicieron los diferentes diseños de la base de datos. Aquí vemos las tablas creadas básicamente para el proyecto de voto electrónico donde se tomaron de acuerdo a lo que está en el trabajo escrito en el diagrama conceptual, unos candidatos donde hay unos ingresos de usuario por tipo de usuario, hay un control de contraseñas y una confirmación de voto electrónico. Básicamente voy a mostrar el script de cómo se crearon las diferentes tablas. Por ejemplo, esta es de los candidatos donde hay un número de identificación del candidato, un número de identificación de elección, es decir, a dónde se está postulando, las variables, es decir, los campos que tiene esta tabla, tipo de identificación, número de identificación del candidato, datos como primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre, el género, la fecha de nacimiento y la imagen. Y por último definimos las llaves primarias, en este caso la identificación del candidato. Igual para los usuarios, tiene un identificador de usuario que es nuestra clave principal y sus datos básicos de, de este. Otra que es el de las listas de votación, donde indica a qué tipo de votación se está postulando cada candidato. El certificado sí certifica si fue enviado o no el correo cuando solicita contraseña. Otra de confirmación de voto que confirma si fue confirmado o no el voto generado por el usuario. Luego, sin más preámbulos, estos son los scripts para la introducción de los datos en las tablas. Esta para las tablas de usuario, para la tabla de las listas de votación y los datos de los candidatos. En este caso se ingresaron 10 candidatos diferentes y para las listas de votación se escogieron para presidente, vicepresidente, tesorero y revisor oficial a manera de proyecto. En usuarios se escogieron 60 datos de diferentes usuarios. Esto lo extraemos de una base de datos aparte y con ayuda del MySQL Workbench indagamos o él nos podría indicar qué datos estaban incorrectos en cuanto a estructura. Esto lo logramos y por la identificación del error logramos cargar 60 números o registros de usuarios. Vamos a ver algunas de las tablas que hemos creado. Vamos por acá, la tabla de usuarios con sus identificadores y el tipo de usuario que representa. El de las listas de votación, el tipo de elección, la descripción, donde también tiene una fecha de inicio, una fecha final y hora y fin. El de los candidatos, los 10 candidatos que se cargaron, cada uno con sus datos básicos como de género y fecha de nacimiento. También de los usuarios, vemos 60 usuarios que logramos cargar, donde tienen su género, fecha de nacimiento, correo electrónico y teléfono, aparte de los datos básicos que es tipo y número de identificación, primero, segundo apellido, primer nombre y segundo nombre. Creamos también algunas consultas y reportes. En este ejemplo vamos a ver cuando combinamos dos tablas, en este caso el de candidatos y el de usuarios, para reportar los datos de contactos de los candidatos. Aquí vemos que los candidatos va y busca en la tabla de usuarios y nos trae el correo electrónico y el teléfono de este candidato. O tenemos también esta que nos muestra los candidatos por tipo de elección, es decir, a qué se están postulando. Entonces aquí vemos los diferentes 10 candidatos y el tipo de elección a la que va o al que va cada uno. Eso es todo.